Buenos días a todos. Para mí es bastante complicado pasar de lo político de la Carta Democrática a venir hoy día a conversar con ustedes sobre un tema tan económico, tan especializado como es las AFPs y las posibilidades de inversión en el Perú. Y quisiera referirme a lo político inicialmente. Nosotros ayer en nuestro diálogo con quienes han sido los visionarios de la democracia en América Latina, expresidentes de casi 13 naciones que estuvieron con nosotros, les informamos cuáles eran las palabras que nosotros estamos utilizando en nuestro gobierno, en el gobierno del presidente Ollanta Humala. Y les decíamos que deberíamos tener una democracia con inclusión social y que se resumía en varias palabras que iban a formar parte de nuestra acción. ¿Cuáles eran estas palabras? Era reforma, concertación, democracia, libertades, inclusión, crecimiento, redistribución, paz con justicia, descentralización, transparencia, seguridad, soberanía. Y creo que esas palabras reflejan un poco el quehacer nuestro dentro de la política que el presidente Ollanta Humala y su gobierno tiene como tema y que nos reúne a todos nosotros el día de hoy con las AFPs acá en Lima, que es básicamente la inversión en infraestructura. Ese es el tema crucial para el crecimiento de la economía peruana. Las asociaciones de fondos públicos, las administradoras de los ahorros provisionales de nuestros trabajadores pueden y deben jugar un papel fundamental en el financiamiento de la inversión en infraestructura física que el país requiere con urgencia para seguir creciendo. Esta infraestructura hará posible una mayor integración del país mediante el desarrollo de sus mercados internos y también permitirá mejorar las conexiones comerciales con los países vecinos y con el resto del mundo. El crecimiento del país debe sustentarse también en la diversificación del aparato productivo, en la creación de nueva capacidad productiva orientada al mercado interno o al externo, ya sea en la industria o la agroindustria o en servicios como el turismo. El crecimiento del país no puede basarse solo en la exportación de materias primas. Esta diversificación del aparato productivo es indispensable para que el crecimiento económico se base en aumentos de productividad, genere suficientes empleos decentes y para que induzca mayor inclusión social. Sin embargo, desarrollar mercados internos o exportar a los vecinos es difícil o imposible sin buenas conexiones entre las distintas zonas geográficas y demográficas del país. Las inversiones en infraestructura crean estas conexiones y disminuyen los costos de transporte y comunicación. La carencia de infraestructura, puertos, almacenes, carreteras, saneamiento, energía y telecomunicaciones limita el crecimiento de la economía peruana y la diversificación de su aparato productivo. La carencia de infraestructura hace a la producción nacional menos competitiva, menos capaz de enfrentar a la producción extranjera en los mercados internos y externos. El déficit de infraestructura del Perú se encuentra, de acuerdo a ciertos análisis, entre 35 y 40.000 millones de dólares. Además, la calidad de la infraestructura existente es relativamente mala. En el ranking de calidad de infraestructura total del periodo 2011-2012, publicado por el World Economic Forum,
Perú ocupa el puesto 105 entre 142 países considerados, con un puntaje de 3.6 sobre un puntaje máximo de 7. Chile ocupa el puesto 32 con un puntaje de 5.5. Los puntajes no son mejores en el ranking de calidad de carreteras, ferrocarriles y puertos. Es indispensable cerrar esta brecha en la infraestructura. Es necesario que el Estado invierta en infraestructura directamente en asociaciones públicas, privadas o mediante concesiones al sector privado nacional y o extranjero, con base a un plan que tenga como objetivo el uso ordenado del territorio nacional para hacer viable la constitución de las macrorregiones transversales y la conexión con los mercados de los países vecinos, sentando las bases para un comercio más intraindustrial, manufactura por manufactura, que interindustrial, materias primas por manufacturas. Creemos que el rol que administran las AFPs deben asegurar, en primer lugar, una jubilación digna para los trabajadores afiliados. Sin embargo, estos fondos también pueden servir para cerrar esta brecha de infraestructura que limita el crecimiento de la economía peruana. Por el tipo de fondos de largo plazo que administran y por la magnitud que tienen estos fondos, las AFP pueden financiar la inversión en infraestructura dentro del país. Este financiamiento tiene un triple efecto beneficioso. Primero, se generan utilidades para los afiliados. Segundo, se construyen empleos decentes. Tercero, se ayuda a desarrollar el mercado doméstico de capitales. Todo esto supone que no se invierta en el extranjero una proporción excesiva de estos fondos. Es claro también que se puede evitar que algunos riesgos asociados a los proyectos de inversión en infraestructura recaigan sobre los afiliados de las AFP. Por ejemplo, a través de las asociaciones públicas privadas, se puedan separar los riesgos y solo los que responden a negocios seguros y adecuadamente sustentados pueden ser asumidos por las AFPs. El punto es que debemos generar oportunidades de inversión adecuadas para el ahorro previsional y para que éste se rentabilice fundamentalmente en el mercado doméstico. Esto permitirá que la inversión en infraestructura sea mucho mayor a la que podría realizar el gobierno en forma directa o solo con sus recursos. Dado el Plan Nacional de Infraestructura, ofreceremos en su momento y que debe tener como objetivo la integración del país mediante el desarrollo de los mercados internos y la conexión comercial con nuestros países vecinos. El límite al financiamiento de inversión en infraestructura solo dependerá de cuánto pueden invertir o de las AFPs o de cuál es el monto que puede garantizar el Estado. Permítanme terminar con una breve referencia a la actual coyuntura internacional. Las economías más importantes del mundo, que explican más del 50% del PBI mundial, atraviesan nuevamente una fase de estancamiento o recesión acompañada de una crisis financiera. La experiencia con la crisis internacional desde 2008 al 2009 muestra que los efectos recesivos sobre la periferia se generan por la caída de las exportaciones y la salida de capitales, y que los países emergentes que tienen espacio para aplicar políticas monetarias y fiscales expansivas, como es el caso de nuestro país, pueden contrarrestar esas fuerzas recesivas externas y preservar así su crecimiento económico y la creación de empleos para todos sus ciudadanos. Estas políticas expansivas consisten en una rebaja de tasa de interés de referencia fijadas por sus bancos centrales y en un aumento del gasto público, ya sea en inversión en infraestructura o gasto en programas sociales. Estas políticas expansivas deben tener un carácter preventivo porque sus efectos sobre la economía real se demoran. En estas circunstancias,
un programa para adecuar de adecuada infraestructura a todo el territorio peruano, como el que aquí seguramente ustedes están siendo discutido, permitirá también fatigar los efectos recesivos de la crisis internacional si se lanzan con prontitud y con una dirección correcta. Quisiera terminar indicándoles el mensaje también del presidente Ollanta, en el sentido de que las AFPs deben jugar ese rol fundamental que he señalado en base a los términos de concertación, de diálogo entre el gobierno y todos los actuantes productivos en el país. Ese es el mensaje de consenso, de concertación. Por eso pido que todos ustedes hagan todos los esfuerzos de sus inteligencias, de sus conocimientos, para que el Perú siga creciendo y que ese crecimiento sirva para esa renta que sirva para incluir a todos los peruanos en el desarrollo y en el bienestar del país. Muchas gracias.